Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como saben, el Centro Sefarat es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y que tiene como objetivo servir de puente entre España y el mundo judío, acercar el mundo judío. En este caso, lo vamos a hacer a través de una conversación con una persona, con un gran experto al que agradecemos que nos acompañe aquí. Su nombre es Barak Shela. Barak, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Thank you very much. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes hoy. Barak es el exdirector del think tank Reut Group. Es un think tank ubicado en Israel, en Tel Aviv, para el que, como decíamos, ha dirigido durante varios años y actualmente se encuentra como estudiante en el Kennedy School en los Estados Unidos, donde se ha incorporado muy recientemente y es un gran experto en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Y es precisamente este el tema que queremos tratar con él. Barak, nuestra primera pregunta, digamos, empezar por el comienzo, empezar por el inicio, me gustaría que nos analizaras cómo fue el inicio de las relaciones, cómo fue el comienzo de las relaciones entre Israel y Estados Unidos y cómo ese inicio pues, ha marcado a posteriori un vínculo tan fuerte. Probablemente el vínculo con un país extranjero más fuerte que tiene Israel sea con Estados Unidos. Me gustaría que nos analizaras cómo fue ese inicio con la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas y la creación del Estado de Israel en 1948, cómo fue la implicación de Estados Unidos en ese proceso. Okay, that's a great question. Pues es una pregunta estupenda. Es cierto, la relación entre Israel y Estados Unidos es, por lo menos para Israel, la más importante desde el punto de vista estratégico. Y es difícil exagerar cuando hablamos de esta relación. Sí que les puedo decir que no existiría el Estado de Israel en la actualidad o no sería como lo es en la actualidad sin el apoyo, sin la relación estratégica que mantiene con Estados Unidos. Yo creo que a todos los que les importa el Estado de Israel, a todos los que les importa el pueblo judío, tiene que entender la importancia de este vínculo. Empezó incluso antes de la creación del Estado de Israel. Podemos ver varias cuestiones que sucedieron. A finales del siglo XIX hubo una gran inmigración de judíos de los países de Europa del Este hacia Estados Unidos. En aquel momento la comunidad judía era muy pequeña y en tan solo unas décadas la comunidad judía en Estados Unidos pasó de ser de unos cientos de miles de personas a varios millones de personas. Rápidamente empezaron a participar en la sociedad estadounidense y esto pasó al mismo tiempo en el que se iba desarrollando el movimiento sionista en Europa y en Israel. La comunidad judía en Estados Unidos a principios del siglo XX empezó a crecer y la influencia de los movimientos sionistas empezó a sentirse también en Estados Unidos, con lo cual este sí que podría ser un principio de esta relación. Otra cuestión que es muy importante es la declaración de Balfour en el año 1917, cuando el gobierno británico respaldó la creación de un hogar para el pueblo judío en tierras palestinas y el gobierno estadounidense respaldó esta declaración de Balfour. Debido en gran parte a que había judíos muy influyentes que tenían vínculos con el gobierno estadounidense. Louis Brandeis, por ejemplo, que fue el primer judío en el Tribunal Supremo en Estados Unidos y tenía una relación muy estrecha con el presidente e instó al gobierno estadounidense a respaldar esta declaración de Balfour. O sea que este fue el principio. El gobierno estadounidense, obviamente, después respaldó la decisión de Naciones Unidas en 1947 y en 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, Estados Unidos se convirtió en el primer país en reconocer al Estado de Israel, con lo cual con eso se sentaron los cimientos para esa relación. Muchas de las razones
tienen que ver con la comunidad judía de Estados Unidos, pero también tienen que ver con el interés de Estados Unidos en Oriente Próximo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el capitalismo frente al comunismo, Estados Unidos frente a Rusia, cómo intentaban ir ganando influencia en distintos lugares, en distintas regiones del mundo. Y Estados Unidos identificó a Israel por muchas razones, entre ellas por sus valores democráticos, como uno de sus principales aliados, como un aliado en el que querían invertir. Y esta relación fue creciendo a lo largo de los años, estableciendo los vínculos en materia de seguridad y también a lo largo de muchos acontecimientos en los que Estados Unidos defendió a Israel en el ámbito internacional, en el ámbito local, y esto permitió cimentar la relación. Barak, por lo que tú nos hablas, es evidente que este especial vínculo entre Estados Unidos e Israel viene muy marcado por la diáspora judía en los Estados Unidos. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarte, en ese inicio de la relación o durante estos últimos 75 años, luego me gustaría que hablásemos más de la actualidad, pero en esa parte inicial de la relación entre Estados Unidos e Israel, más allá de la diáspora judía en Estados Unidos, ¿cómo empezó a ser la percepción en la sociedad estadounidense de ese naciente Estado de Israel? Es decir, ¿cómo veía la sociedad estadounidense esa relación, ese vínculo tan fuerte entre el primer Estado, el Estado de Israel, el Estado judío y Estados Unidos? Bueno, al principio tenemos que plantearnos también un poco cómo era la sociedad estadounidense en la década de los años 40. Era una sociedad que estaba cambiando muchísimo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Es el evento más importante en la sociedad estadounidense, al margen de la guerra civil y la revolución. Y sabemos que esta sociedad cambió muchísimo. El crecimiento económico, el crecimiento industrial, el crecimiento en materia de educación, todos estos cambios afectaron muchísimo a la sociedad estadounidense. Estaba produciendo una revolución, con lo cual Israel no era tan importante para Estados Unidos. Lo que era realmente importante para Estados Unidos era el principio de la Guerra Fría. La sociedad estadounidense empezaba a darse cuenta de su nuevo papel en el ámbito internacional. Después de haber sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial, eh, pasábamos ya a un mundo bipolar en el que, por un lado, estaba la potencia estadounidense, por otro lado, la Unión Soviética, y ese era el tema realmente que ocupaba a los estadounidenses, el ver qué papel tenían que desempeñar en el mundo. Con lo cual, al principio había distintos enfoques con respecto a cómo veían los estadounidenses esta relación. Tenemos que entender que hay varias cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, Estados Unidos estaba intentando construir y cimentar también su posición en el ámbito internacional. Tampoco querían a alienar a los países, con lo cual, bueno, pues la gente decía, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa antes de entrar en esta relación con este Estado sionista. Otras personas a lo mejor tenían otros motivos y decían, bueno, pues el sionismo tal vez tenga más vínculo con la Unión Soviética y en aquel momento pensaban que a lo mejor Israel respaldaba a la Unión Soviética o estaba más vinculado al comunismo y entonces esto despertaba ciertas dudas en cuanto al apoyo de Estados Unidos. Pero sí que es cierto que muy rápidamente, y si vemos cómo Israel fue capaz de crear una sociedad democrática muy rápidamente, cómo fue capaz de establecer una sociedad muy robusta y cómo demostró también pues que era una potencia militar, bueno, pues esto fue cambiando la situación. O sea que Estados Unidos veía que era Israel una sociedad democrática, que tenían una economía que crecía, que era un país que tenía un ejército no poderoso, pero sí importante, y vieron que ahí pues había una oportunidad. Y poco a poco empezaron a forjar este vínculo, esta relación. Tenemos que entender que en el año 1962
es decir, solo 15 años después de la fundación del Estado de Israel, Estados Unidos e Israel firmaron un tratado de cooperación mutua, con lo cual dijeron, sí, realmente estamos forjando esta alianza. 1962. Más adelante, sobre todo en el año 1973, pues este acuerdo se convertiría en algo crucial, teniendo en cuenta el rumbo de la historia en el Estado de Israel. Barak, hablar de política en los Estados Unidos es siempre mencionar a la figura del presidente de los Estados Unidos. Han sido muchos los presidentes a lo largo de la historia en esta relación con Israel. La relación siempre ha tenido, como todas las relaciones entre países, momentos mejores y momentos a lo mejor no tan buenos, ¿no? No sé qué figuras presidenciales quizá pudieron intentar poner algún límite o poner más límites a la relación o a las concesiones o a la relación con el Estado de Israel. No sé cómo valorarías las figuras de Reagan, de Bill Clinton o de George W. Bush a la hora de esas relaciones con Israel. Y especialmente me gustaría que nos comentaras la posición, digamos, frente a la política de asentamientos, que siempre ha sido un tema crucial, digamos, en estas relaciones. Of course. So, Sí, first of all, en primer lugar, bueno, voy a empezar con lo del final. En cuanto a la política de los asentamientos, pues sí que es cierto que este es un tema peliagudo en la relación entre Estados Unidos e Israel. Aunque tengan un vínculo muy fuerte en cuanto al ejército, la tecnología y la economía, hay algunas cuestiones en las que surgen tensiones. Y yo creo que está bastante claro que el tema de los asentamientos es el más polémico. Tenemos que ser muy sinceros. No es que el gobierno estadounidense tuviese un problema enorme con una cuestión específica relativa a los asentamientos. Tenían un problema en cuanto al fundamento jurídico, a cómo esto afectaba a la imagen de Israel internacional, porque los asentamientos eran básicamente lo que les estaba impidiendo alcanzar un Oriente Próximo estable. Y ellos, bueno, pues lo veían todo a través del cristal de la estabilidad. Aunque hablan de moralidad, siempre lo ven desde el punto de vista de la estabilidad. Tenemos que entender que Estados Unidos es el imperio global de la actualidad, es como el imperio romano en la actualidad. Y siempre se dan situaciones ambiguas, morales, porque están involucrados en casi todos los asuntos en el ámbito internacional. Lo que buscan es estabilidad. Y cuando ven el tema de los asentamientos, ven que hay algo que genera inestabilidad en Oriente Próximo. Lo ven como una fuente de tensiones y es difícil para ellos defender esta posición en el ámbito internacional, con lo cual sí que planteaba un problema. Lo que hemos visto a lo largo de los años es que los presidentes republicanos han criticado menos los asentamientos y vemos que los presidentes demócratas han expresado una mayor reticencia o más críticas, pero esto es algo que hemos visto más recientemente. Tenemos que entender que después de la primera intifada, Estados Unidos empezó a plantearse ya de manera más contundente la cuestión de los asentamientos. Estamos hablando de la década de los 90 en adelante, porque hasta aquel momento, bueno, tenemos que recordar que hasta aquel momento tampoco había tantos asentamientos, las fronteras entre la sociedad israelí y palestina no eran tan tajantes como las de la actualidad. Esto ha cambiado desde los años 90, también desde los acuerdos de Oslo, que fueron los primeros acuerdos en los que realmente se establecieron estas fronteras y se dijo, bueno, pues aquí es donde se pueden realizar asentamientos, aquí no y demás. Con lo cual, creo que es más relevante hablar de una influencia o de un impacto más reciente. Si analizamos las intervenciones de los gobiernos anteriores, los presidentes demócratas eran más críticos con los asentamientos y siempre decían que Israel no tenía que aumentar los asentamientos, aunque ha habido otros presidentes, como por ejemplo Trump, que hicieron la vista gorda. Pero siempre tienen que decir algo, aunque se plantee con distintas interpretaciones.
el tema de la seguridad al final es lo que más pesa. O sea que aunque hubiese un presidente republicano, aunque el presidente republicano intervenga y diga algo sobre la cuestión administrativa, la cooperación de seguridad, etcétera, el mensaje siempre es el mismo: intentar evitar que Israel amplíe los asentamientos porque eh, al final, desde el punto de vista de la seguridad en Estados Unidos, se veía como algo que estaba afectando a la estabilidad en la región. Eso es lo que podemos decir sobre los gobiernos estadounidenses en cuanto a este tema. No quisiera, Barak, hacer demasiados saltos en el tiempo, pero bueno, lo estabas mencionando, este deseo de Estados Unidos de que haya estabilidad en la región, quizás se puede ver plasmado muy bien en los acuerdos de Abraham, que muchos también interpretan como una vía de solución al conflicto entre Palestina e Israel. No sé si crees que estos acuerdos en los que evidentemente Estados Unidos tuvo un papel capital. No sé si consideras que estaban más orientados hacia una estabilización de las tensiones en la región y a la creación de lazos comerciales, o si lo valoras también como una posible vía o comienzo de camino de solución para el conflicto palestino-israelí. Well, I think it might be. Bueno, yo creo que podría ser, sí, aunque bueno, tampoco estoy totalmente de acuerdo. Sí que creo que ahora mismo es el intento más productivo y más constructivo. Después de la segunda intifada, el proceso de paz, bueno, pues se vino abajo y se estableció una sensación de desesperanza en la sociedad israelí en cuanto a la posibilidad de avanzar. También en la sociedad estadounidense se seguía hablando de la solución de dos estados, pero a veces incluso ellos dicen, bueno, estamos hablando de algo que todavía está muy lejos, que es prácticamente imposible. Cuando echamos un vistazo a los acuerdos de Abraham, pues vemos que sí, es una manera de avanzar por varios motivos, porque, bueno, por un lado, aumenta la estabilidad en la región y cuando aumenta la estabilidad en la región hay una mayor probabilidad de que los israelíes y los palestinos busquen llegar a un acuerdo. Otra cuestión importante de estos acuerdos es que eh, reduce lo que son los elementos para la negociación de los palestinos. Los palestinos quieren ser reconocidos como un socio en Oriente Próximo por cuestiones económicas, políticas, etcétera. Si los palestinos saben que los demás países árabes no van a apoyar la paz a no ser que se les reconozcan, pues van a ver que tienen una baza, ¿no?, a la hora de negociar. Pero cuando hablamos de países como Arabia Saudí y ahora mismo se están empezando a normalizar las relaciones, los palestinos tienen que tomar una decisión, es decir, optan por la normalización en Oriente Próximo, ven por dónde van las cosas o van a seguir luchando. A lo mejor vemos que hay una división en la sociedad palestina, puede que haya gente que se radicalice. Es lo que hemos visto en los últimos 2 años. Vemos que hay un mayor extremismo, mayor actividad terrorista. ¿Por qué? Pues porque entienden que está cambiando Oriente Próximo y ahora también vemos que en la sociedad palestina hay personas que dicen tenemos que unirnos a esta tendencia de normalización y hay otros que dicen que no, que hay que radicalizarse todavía más. Eso en cuanto a los acuerdos. Y creo que sí podrían servir para la estabilidad, porque los demócratas, los republicanos tienen muchos puntos de vista divergentes, obviamente, pero creo que hay un punto que comparten en la actualidad y es el deseo de reducir la participación internacional. Los demócratas van a decir, no tenemos que combatir en el extranjero, no hay que mandar soldados por todas partes, y los republicanos van a decir, ¿por qué vamos a tener que gastar tanto dinero en armas para Ucrania cuando lo que tenemos que hacer es invertir en Estados Unidos? O sea que en ambas partes del espectro político, en los últimos 15 años vemos que cada vez hay un menor interés en esta participación en Oriente Próximo. Ahora creo que se plantea una oportunidad junto con los acuerdos de Abraham y junto con
otras iniciativas que están haciendo que Estados Unidos participe, lo quiera o no, en Oriente Próximo, porque por un lado vemos la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado muchas tensiones en los precios del petróleo, con lo cual, bueno, pues vemos el papel de Arabia Saudí también en el último año. Y por otro lado está la Guerra Fría, entre comillas, entre Estados Unidos y China, que ahora mismo es la mayor prioridad para Estados Unidos. Y como China también está tomando cartas en el asunto en Oriente Próximo, pues Estados Unidos quiere seguir presente, no puede abandonar la región. Con lo cual, creo que esta participación, estos acuerdos podrían ser una baza de cara a la estabilidad, pero tenemos que recordar que es una ventana que se abre pero se va cerrando, porque el apoyo a la normalización puede decaer en la sociedad, aunque haya un acuerdo. Si los extremistas en la sociedad palestina van ganando terreno, no podremos hacer nada, con lo cual hay que cimentar este acuerdo, generar unos cimientos que nos permitan generar esta oportunidad para avanzar. Barak, has mencionado algo que yo creo que es muy interesante, que es el hecho de las sociedades y su papel hoy en día en estas relaciones. Hablábamos antes al comienzo de esta conversación, hablábamos de la importancia de la diáspora judía en los Estados Unidos y que hay ahora, nos comentabas, un renovado interés de Estados Unidos por la región y por Israel. Pero claro, tenemos también que pararnos a pensar una cosa. La sociedad o la diáspora judía en Estados Unidos y la sociedad israelí ahora mismo no son tan iguales, ¿no? No sé, yo tuve la oportunidad de escucharte en el AGC Global Forum hace unas semanas y creo que hiciste un análisis detallado acerca de cómo estas sociedades realmente ahora mismo no eran tan similares como cualquiera podríamos pensar o como cabría esperar. Yes, that's very true. Sí, eso es así. Sí que es cierto que hay ciertas similitudes, pero hay muchas diferencias que no podemos pasar por alto. Por un lado, en Estados Unidos, la comunidad judía y la comunidad judía de Israel son las más importantes del mundo, representan a más del 90% de los judíos del mundo, pero en los últimos 20 años han cambiado muchísimo las cosas, las dinámicas de poder han cambiado. Israel ya no es un país débil que sufra, sino que es una potencia regional, económica y militar. A lo largo de los últimos 20 años hemos visto también que Israel se ha ido convirtiendo en el mayor centro de judíos del mundo. Cuando se fundó el Estado en el año 1947, solo teníamos 1 millón o 1,5 millones de judíos en la década de los 50 y en Estados Unidos ya había 5 millones, con lo cual ahora las cosas han cambiado. Cambia esta dinámica de poder y una vez que se genera una situación de equilibrio, pues todo el mundo quiere defender sus intereses. Lo que vemos en Estados Unidos es que los judíos son más liberales, más democráticos, más progresistas, más de izquierdas. eh, el, el ámbito religioso es distinto e Israel está en otro lugar. Israel ha pasado a una tendencia más de centro derecha, más conservadora, más religioso también. Israel es más parte de Oriente Próximo ahora. Es que llevamos aquí ya más de un siglo. Teníamos a judíos viviendo ya en los asentamientos hace un siglo y ahora mismo nos estamos convirtiendo más en ciudadanos del Oriente Próximo y los de Estados Unidos son más como ciudadanos de Estados Unidos. Y esto genera tensiones. Esto eh, lo vemos como la mayoría de los Estados Unidos, los judíos estadounidenses apoyan a Biden para una solución diplomática. La mayoría de los judíos israelíes, incluidos los de izquierdas, no se fían de lo que está haciendo Biden. No quieren una solución meramente diplomática, quieren una solución contundente. No tiene por qué ser necesariamente militar, pero sí que quieren que haya sanciones, haya amenazas. En el caso de Irán, o sea que vemos que hay aquí dos enfoques totalmente distintos para el caso de la política de Biden con Irán. Hay diferencias. En Estados Unidos los judíos intentan integrar en la sociedad estadounidense, se ven como estadounidenses en primer lugar, mientras que en Israel, bueno, pues los judíos se ven primero como israelíes.
¿Esto quiere decir que ya no tenemos intereses en común? Para nada. Es como un matrimonio. Les voy a dar una metáfora. Al principio del matrimonio todo es fantástico, somos totalmente compatibles, tan similares, estamos enamorados, queremos construir una vida juntos, pero luego, pues a lo mejor llegan los niños, compramos una casa, nos vamos haciendo viejos y en 15, 20, 25 años somos muy distintos. Nos hemos convertido en personas distintas, con intereses distintos. Ya no somos iguales a como éramos hace 25 años. Pero esto no quiere decir que nos tengamos que divorciar, porque aunque no seamos exactamente iguales, bueno, pues seguimos compartiendo la familia, nos queremos, recordamos cosas que nos unían, con lo cual aprendemos a vivir juntos, cambiamos y tenemos que evolucionar en la manera en la que construimos nuestra relación. No todo puede ser, oh, los estadounidenses adoran Israel, admiran todo lo que hace Israel, Israel mira a Estados Unidos como, bueno, pues es nuestra inspiración y ya está. No, tiene que ser una relación mucho más madura en la que realmente se pueda admitir dónde hay intereses, conflictos de interés, donde hay cuestiones comunes y trabajar para hacer hincapié en las cosas que nos unen, en los intereses comunes, que son muchos, aunque no seamos tan iguales. Vale, que no queremos robarte mucho tiempo, pero sí quería terminar con un par de preguntas más. La primera de ellas es con respecto a la actualidad más reciente. Pareciera que los medios estadounidenses, la mayor parte que en los últimos años, la mayor parte de las veces que en los últimos años Israel aparecía en los medios estadounidenses, era por algo relacionado con el conflicto o con ataques terroristas en Israel o asuntos semejantes. Sin embargo, en los últimos meses, en las últimas semanas, estamos viendo una serie de protestas ciudadanas contra la reforma judicial del actual gobierno del Estado de Israel. ¿Cómo son recibidas esas informaciones por los ciudadanos estadounidenses? ¿Cambia eso la percepción que la diáspora estadounidense tiene o tenía de Israel? Bueno, y yo creo que tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, la sociedad estadounidense en general no sabe lo que está pasando con la reforma judicial en Israel. Eh, en el caso de la sociedad estadounidense, ven que esto es un tema interno de Israel. ¿Cómo se va a decidir el nombramiento de los jueces? Bueno, muchos estadounidenses no tienen ni idea ni de cómo se nombran los jueces en Estados Unidos. O sea que mm, el ciudadano medio estadounidense no entiende lo que está pasando en el ámbito judicial en Estados Unidos. Aunque aparece en los medios de comunicación, bueno, pues es algo que ven muy de refilón. Cuando se menciona a Israel, sobre todo, tiene que ver con cuestiones de seguridad. Eso en cuanto a la sociedad en general. En el caso del liderazgo, sí que vemos que esto afecta en el gobierno y en la comunidad judía. Los líderes de la comunidad judía estadounidense sí que participan y que tienen una influencia también en el gobierno estadounidense y para ellos este tema es muy relevante. Con lo cual, en cuanto a la sociedad en general, no es algo tan relevante. Por el momento no es muy relevante, a lo mejor más adelante sí, pero desde el punto de vista del liderazgo de la comunidad judía y político, bueno, pues sí que afecta. Y estamos viendo que hay partes de este gobierno que se están ignorando y que se está negando el acceso a partes del gobierno. Vemos que los líderes estadounidenses de la comunidad judía no se quieren reunir con algunos miembros del gobierno israelí. Había un ministro del Tesoro y de Seguridad Nacional en Israel que no tenían ninguna relación con el gobierno estadounidense. ¿Por qué? El gobierno estadounidense por la reforma judicial.
y también por las posturas de estos ministros bastante extremistas para con Palestina, no quieren hablar con ellos. El gobierno estadounidense no está muy contento, que digamos, con la reforma judicial, pero les molesta más los elementos de extrema derecha que están en el gobierno israelí y que han hecho afirmaciones muy contundentes contra los palestinos, y eso es lo más difícil para el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense, creo yo, será capaz de aceptar la decisión que adopte Israel sobre su sistema judicial, siempre y cuando quede bien claro que Israel sigue siendo una democracia robusta. Israel no puede embarcarse en el rumbo que se han embarcado países como Polonia o Hungría, porque al final estos valores democráticos son la piedra angular de nuestra relación con Estados Unidos. Aunque haya un conflicto con los palestinos, aunque sea un conflicto muy complejo y aunque haya muchísimo que criticar en ambas partes, tanto en Israel como en Palestina, al final, si uno en nuestro país como estadounidense dirá, bueno, pues eh, yo tampoco puedo juzgar mucho, lo que veo es que si Israel toma decisiones que al final socavan su democracia, los estadounidenses pueden decir, bueno, esto sí que lo entiendo, porque ahora mismo Estados Unidos también intenta salvaguardar su democracia. Pues esto sí que va a afectar, es algo que interesa. Si Israel socava su democracia, va a afectar a la relación. El Freedom House Institute en Estados Unidos publica cada año un informe en el que hay una clasificación en cuanto a las libertades en los países del mundo. Y Israel es el único país libre ahora mismo en el Oriente Próximo, según esta clasificación. Incluso en el último informe decían, bueno, pues debido a esta reforma judicial, ahora mismo Israel está bajo la lupa. Estamos viendo qué va a pasar. Y el año que viene, cuando publiquen el informe, ¿Israel va a bajar en la clasificación o va a subir? Y si Israel baja en esta clasificación, pues esto va a ser una línea roja y ahí sí que van a saltar las señales de alarma, y esto va a tener un efecto dominó no solo en cuanto a los líderes políticos, sino en cuanto a la sociedad en general. Muchas gracias, Barak. Para terminar, hace unas semanas celebrábamos o recordábamos la figura de Simón Peres, el expresidente del Estado de Israel y Premio Nobel de la Paz, con motivo del centenario de su nacimiento. Lo hacíamos aquí con Adap Tamir, aquí en Centro Separat Israel en Madrid. Y evidentemente, en las relaciones entre Estados Unidos e Israel hay una imagen que muchos ciudadanos tenemos en la retina, que es esas imágenes de los famosos acuerdos de Oslo con Bill Clinton, Arafat y Simón Peres. A mí me gustaría preguntarte cuál es el legado político que crees que dejó Simón Peres, qué queda de ese talante dialogante que dejó Simón Peres en la sociedad israelí, y, qué relación tenía Simón Peres en este vínculo con los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, yo crecí en un momento en el que Shimon Peres, eh, bueno, pues era una figura. Estábamos en un club en Tel Aviv y lo veíamos, yo lo aprecio muchísimo. Tuve el honor también de poder estar en su funeral con muchos otros líderes mundiales. Shimon Peres es realmente una figura inspiradora con un gran legado para la paz. Ellos fueron capaces de sacar adelante los acuerdos de Oslo y tenían puntos de vista diferentes en cuanto a cómo avanzar con estos acuerdos, en cuanto a cómo avanzar en cuanto a las relaciones entre las sociedades judías, estadounidenses. A lo largo de los años, bueno, pues Isaac Rabin y Shimon Peres, bueno, pues tuvieron un vínculo muy importante con la comunidad judía en Estados Unidos. Rabin como embajador y primer ministro, pero desgraciadamente después del asesinato de Rabin, Shimon Peres
bueno, que estaba muy involucrado en la comunidad judía estadounidense. Incluso les puedo decir que después del asesinato de Rabin, 30 días después, se celebró un funeral en Nueva York y Shimon Peres viajó allí para celebrar la figura de Shimon Peres con la comunidad judía, con lo cual aquí se ve el vínculo tan importante que tenía con ellos. Y como presidente, cuando luego fue nombrado presidente del Estado de Israel, pues su visión de la paz y su visión de innovación desempeñó un papel muy importante, sobre todo cuando hablábamos de los vínculos tecnológicos entre Estados Unidos e Israel. Y esto fue crucial para nuestras economías, para nuestras sociedades. La visión de Simón Peres realmente supuso un paso adelante y fue muy influyente y realmente inspiró a estadounidenses e israelíes. Hay pocas figuras políticas que hayan sido tan conocidas, tan respetadas y tan inspiradoras, no solo en el caso de Israel y de Estados Unidos, no solo los judíos estadounidenses, sino los estadounidenses en general. Muy bien, pues Barak Shela, exdirector del Reut Group Think Tank, como decíamos, israelí, actualmente estudiando en la Kennedy School en Estados Unidos. Muchísimas gracias por esta conversación, por aportarnos más luz a esta historia de las relaciones entre Estados Unidos e Israel y por conversar aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat. Thank you very much for having Muchísimas me. gracias por haberme invitado, ha sido un honor. Gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Les esperamos en próximas actividades aquí en Centro Sefarat Israel.